A veces uno viaja sin saber exactamente lo que está buscando y de pronto el lugar te sorprende. Te cambia los planes, te cambia las ideas y hasta te cambia un poquito a ti. Kazajistán es uno de esos lugares. No es el típico destino al que vas solo a hacer turismo. Es un país que se vive, que se siente y que te hace mirar el mundo con otros ojos. Y si hay algo que he aprendido desde que vivo aquí, es que no basta con venir, hay que saber vivirlo bien. Porque este país es una mezcla de historia, hospitalidad y modernidad que no se parece a nada que hayas visto. Aquí la gente te invita a su casa sin conocerte, te ofrece té como si fuera oro líquido y te enseña que la vida puede ser más sencilla, pero también mucho más profunda. Por eso en este video te voy a contar las cosas imprescindibles que tienes que hacer si visitas Kazajistán. No solo los lugares más increíbles que deberías conocer, sino también esas experiencias que te van a conectar con su cultura, su gente y su manera única de ver la vida. Y te lo advierto desde ahora, después de este video vas a querer hacer las maletas y venir corriendo. Así que ponte cómodo porque lo que te voy a mostrar hoy no son simples recomendaciones de viaje. Son las experiencias que te harán entender por qué Kazajistán no se visita, se vive. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy no estoy solo porque empecé a filmar y de momento saltó encima de mí esta compañerita que ven aquí, que se llama Milla. Ella siempre quiere salir porque ella se cree artista. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cuáles son esas cosas imprescindibles que debes hacer si visitas Kazajistán. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y ella es Milla y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Cuando uno decide visitar Kazajistán, no está simplemente empacando una maleta o comprando un boleto de avión. Está abriendo la puerta a una experiencia que une historia, naturaleza, gente y costumbres tan distintas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Y si tú estás pensando en animarte a venir, déjame decirte algo desde el punto de vista de un cubano. Hay ciertas cosas que sí debes hacer para que esta aventura sea auténtica, profunda y respetuosa. Hoy te voy a contar todo lo que vale la pena elegir hacer al llegar aquí. Esos gestos verdaderos, esa actitud que no son opcionales si quieres vivir Kazajistán más allá del turista promedio. Desde el momento en que aterrices en una ciudad como Almaty o Astana, haz algo que suena simple pero que marca mucho. Preséntate con respeto y genuina curiosidad. Sonríe, mira a los ojos, da un buen apretón de manos y un saludo adecuado. En Kazajistán, la hospitalidad no es solo formalidad, es actitud. Si llegas con buena vibra y respeto, ya estás empezando bien tu camino aquí. Cuando te encuentres paseando por las calles, no corras solo detrás de monumentos gigantes o de selfies. Dedica tiempo a detenerte, mirar, aprender. Visita un bazar local, palpa la artesanía tradicional, pregunta por el significado de un chirdak, que es la alfombra kazaja de fieltro con patrones, o por la historia detrás de los bordados que ves, porque aquí la tradición nómada no es solo pasado, está viva en esos objetos cotidianos. Y hablando de tradición viva, prueba la comida local con mente abierta. Pide un plato de bishbarmak, 5 dedos en kazajo, símbolo de compartir y de hospitalidad. O atrévete a saborear el kase, la salchicha de caballo, un lujo nómada hecho manjar. Y para acompañar, acepta un sorbo de kumis, que es la leche de yegua fermentada, o de shubat, leche de camello fermentada. Estas bebidas tienen origen en la vida de las estepas y hablan de resistencia, de adaptación y de raíces. No te quedes solo en la ciudad. Una parte imprescindible de descubrir este país es salir al campo, a los entornos que guardan la esencia de Kazajistán. Al menos una vez, alquila un auto o busca transporte para visitar los lagos de montaña, las estepas infinitas o una yurta tradicional. Observa cómo las antiguas casas de los nómadas, las yurtas, siguen presentes como símbolos del pasado. En esos momentos, respira profundo, desconéctate del mundo urbano y abre tu sentido a la calma de la naturaleza. Cuando un local te invite a su casa o te diga ven, acepta sin dudar.
Comparte té, comparte charla, comparte silencio. En la cultura kazaja, ese gesto de hospitalidad cuenta muchísimo. Acompañar al huésped es tan importante como la comida que se sirve. Y esas cenas, esos encuentros, marcan la diferencia entre ver Kazajistán y sentir Kazajistán. Apoya lo local, visita ferias, mercados, compra artesanía hecha a manos de kazajos, pregunta la historia detrás de cada objeto. Esa pieza que compras no es un souvenir barato, es cultura viva, es trabajo de artesanos con raíces nómadas. Tu compra se convierte en un puente entre lo que eres y lo que es este país. Y cuando estás filmando, sacando fotos, grabando momentos, hazlo con respeto. Por ejemplo, si ves una danza tradicional como el Karashorga, que es una danza ligada al caballo y al movimiento nómada, y hay personas participando, espera, saluda, pregunta. Tomarte una foto no debe ser a costa del respeto. Como artista cubano acostumbrado al ritmo, la música y la pasión, te aconsejo sumergirte en la música kazaja. Averigua sobre el dombra, instrumento nacional de 2 cuerdas. Escucha cómo se mezcla con la modernidad, cómo los jóvenes lo reinterpretan, cómo los mayores lo veneran. Esa conexión sonora es otro nivel de conexión humana. Las ciudades también merecen su espacio. Visita Astana y observa la arquitectura futurista que contrasta con la historia nómada. Desde la Torre Bayteriek en Astana, símbolo del nuevo comienzo del país, hasta los cafés modernos en Almaty. Aquí conviven tradición y modernidad. Y cuando estés allí, habla con la gente, pregunta, ríete, no solo observes. Aprender al menos unas palabras en kazajo o ruso marca la diferencia. Un salem, que es hola, o un rakmiet, que es gracias en kazajo, dirán mucho más que tu acento extranjero. Eso abre puertas, te sonríen más fácil y te ven con otros ojos. Cuida tu actitud, la puntualidad básica, el respeto a los mayores, el valor de la calma. Si vas a un encuentro, deja que los mayores hablen primero, no interrumpas. Eso es válido aquí y vale más de lo que parece. Prepárate para escuchar sobre festividades tan auténticas como el Nauriz, celebración de primavera y renovación entre 21 y 23 de marzo, donde se levantan yurtas, se realizan juegos, se reparten platos tradicionales, una experiencia que mezcla lo ancestral con lo comunitario. Respecto a la naturaleza, no solo se observa, se respeta. En reservas como el Altin Emel National Park, con sus dunas que cantan, los paisajes que parecen de otro planeta, los árboles milenarios como los manzanos silvestres, que son el origen de muchas manzanas en el mundo, son cosas que cuando las ves te conectan con la tierra de otra forma. Y algo muy humano, mantén la humildad, ya que estás lejos, en otro sistema, entre otra mirada. Si haces un error cultural, sonríe, explica, pide disculpas si hace falta. Los kazajos valoran el esfuerzo, no solo la perfección, y eso abre mucho más que cualquier guía turística. Kazajistán no es solo un destino más, es una invitación a expandir tu visión, a entender que lo distinto no es extraño, sino diferente. Si haces las cosas imprescindibles, no solo vas a visitar Kazajistán, vas a vivirla y regresarás transformado. Al final, Kazajistán no se entiende solo con los ojos, sino con la actitud. Este país no es un sitio para venir con prisas ni con prejuicios, sino con curiosidad, respeto y ganas de conectar. Porque aquí no basta con ver los paisajes, hay que escuchar el silencio de las estepas, sentir la fuerza del viento en las montañas, mirar la calma con la que la gente vive su día a día. Cada gesto, cada plato compartido, cada palabra aprendida te enseña algo sobre ti mismo. Kazajistán te devuelve lo que tú entregas. Si vienes con humildad, te ofrecen hospitalidad. Si vienes con interés, te regalan historias. Si vienes con respeto, te abren el corazón. Y eso al final es lo que hace que esta tierra deje huellas, porque más allá de los templos, los paisajes y las tradiciones, lo que realmente se queda en ti son las personas, sus miradas sinceras y esa mezcla de orgullo, sencillez y nobleza que define el alma kazaja. Kazajistán no se recorre, se siente, y cuando logras sentirlo, entiendes por qué tantos que vienen ya nunca la olvidan. Pues nada, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, en ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Miren cómo a mí ya suelta pelo. Nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando el video anterior donde hablo de las cosas que nunca debes hacer si visitas Kazajistán. Corre a ver lo que está súper interesante.
Nos vemos en el próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Así que ya saben, chao.